Bienvenidos y bienvenidas a Ante la Crisis Acción, un podcast de Fundación Sol enmarcado en el trabajo de las plataformas de observación popular. Hoy cerraremos esta primera temporada con un recopilatorio de algunos de los mejores momentos de las 9 entrevistas que hemos podido realizar este segundo semestre, donde pudimos conocer perspectivas, conocimientos, aprendizajes de personas de la región de Valparaíso, de la región metropolitana y de la región del Biobío. A través de este pequeño extracto te invitamos a conocer un poco de lo que ha sido el trabajo de las plataformas de observación popular y por supuesto a revisar capítulos anteriores para que puedas conocer en profundidad cuáles fueron estas conversaciones. Existe un desarrollo de políticas que supuestamente buscan proteger los bienes naturales, tales como el agua, la energía, pero no dejan de ser insuficientes para esas mismas comunidades que tienden a organizarse y a luchar en torno a estos conflictos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evalúan el desarrollo de estas políticas de protección y cómo se podría levantar un trabajo que consiga involucrar realmente a las comunidades que son parte de esto? Mira, hay que tomar en cuenta que ya tenemos más de 30 años de una política económica que ha centrado su acción en una forma de la economía que nosotros le denominamos neoliberal extractivista, que sobre todo carga su esfuerzo para generar ganancias en la explotación de la naturaleza de manera intensiva, pero también vinculada a la economía global. Y eso es lo que está generando grandes presiones y que hace que nuestro país, por ejemplo, abra las puertas masivamente a las inversiones extranjeras, a la intervención de grandes consorcios internacionales que explotan la naturaleza en nuestro país y se lo llevan al mercado global, a otras economías donde se transforman en mercancías, ganancias y estándares de vida que normalmente son mucho más altos que lo que nosotros tenemos en nuestros países. Entonces, eh, hay una, hay un deterioro ya acumulado de los territorios a lo largo de estas décadas. Hoy día estamos ante una nueva etapa de expansión de esa actividad económica que carga su explotación en la naturaleza, ¿no? Lo que nosotros denominamos el extractivismo y que, como te decía, está vinculado al mercado global, a la economía global, ¿no? Y por lo tanto a intereses de otras economías, ¿no? De otras empresas y de otros países. Y eso hoy día se está dando a partir de lo que se denomina la transición verde, ¿no? Hoy día, aprovechándose de una situación objetiva que estamos viviendo, que es la crisis climática y los efectos que tiene en nuestros países particularmente, eh, las políticas se están aprovechando de decir que estamos colaborando para enfrentar la crisis climática del planeta. Entonces nos dicen que para enfrentar esa crisis necesitamos más cobre, necesitamos más litio, necesitamos tierras raras, necesitamos abastecer a la economía global de una cantidad de materias primas que en el fondo están haciendo profundizar las condiciones ya de deterioro ambiental y ecosistémico y a nivel social también de los territorios. Entonces, hoy día hay mucha desinformación sobre algunas temáticas relativas a esta nueva estrategia que está promoviendo el gobierno actual y, de alguna manera se generan una especie de engaño, ¿no? Porque antes teníamos que aceptar condiciones de explotación de los territorios porque eso estaba en función de una estrategia de desarrollo que perseguía los derechos sociales, que perseguía tener mejor educación, mejor salud para todos, y eso de alguna manera justificaba que se destruyeran ciertos territorios. Hoy día, además de eso, nos dicen necesitamos que se destruyan los territorios porque tenemos que salvar el planeta. Y eso, en definitiva, es una falacia, no es verdad, y solo se construye para justificar esta idea de seguir profundizando el extractivismo y la explotación y seguir siendo un país que exporta materias primas esencialmente y no un país que potencia las cualidades
y las economías locales, regionales y las cualidades que tienen la comunidad y los territorios y en cada una de las regiones, ¿no? Sino que pone su acento en esa línea. Ahora, lo que está sucediendo es que la gente percibe, las comunidades perciben que estas nuevas acciones que están cayendo sobre los territorios son una expresión más de la injusticia y de las decisiones arbitrarias que se están tomando a nivel centralizado en la economía del país. Hoy día, por ejemplo, aparecen nuevos proyectos de explotación de cobre. Está la estrategia nacional del litio, ¿no?, que está presionando y abre la posibilidad de explotación de litio en muchos salares y territorios, porque en esos salares vive gente, viven comunidades indígenas en particular, y se abre indiscriminadamente esto, afectando ecosistemas que no se conocen, pero también afectando la vida y las fuentes hídricas que tiene la gente. Está también lo que se ha denominado la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, ¿no? Para eso se necesita mucha energía renovable para que el hidrógeno sea verde. Y eso se está haciendo en función, sobre todo, de la demanda que sobre este vector energético se está generando desde Europa, ¿no? Y con el fin de que ellos cumplan ciertos compromisos que tienen frente a los convenios internacionales de cambio climático, se somete a nuestros países a desarrollar estas actividades que son profundamente extractivistas, que necesitan mucha agua, que necesitan mucha energía, que necesitan mucho territorio para poder desarrollarse, y por lo tanto se están transformando en nuevas fuentes de conflictividad socioambiental a lo largo de todo Chile, porque son estrategias que se desarrollan masivamente. No es un proyecto o dos proyectos, ¿no?, sino que son cientos y cientos de proyectos que se están desarrollando a lo largo del país. Y ahí es donde surgen los conflictos, ¿no? Y ahí es donde surge la necesidad, por ejemplo, de las personas y de las comunidades de informarse, de denunciar, de alguna manera también usar la institucionalidad a favor de sus derechos, pero también de articularse, de juntarse con otras organizaciones o comunidades que tienen problemáticas comunes y que sienten que sus derechos están siendo vulnerados, y por lo tanto se plantean generar acciones de denuncia, acciones legales, acciones de movilización que permitan visibilizar y por lo tanto generar mayores niveles de igualdad en términos de enfrentar estos procesos, porque los conflictos socioambientales se dan en una situación de mucha injusticia, porque tú tienes grandes empresas por un lado, tú tienes el Estado y su institucionalidad que promueve estas acciones, y por otro lado tienes comunidades locales que tienen que de alguna manera hacer visible sus demandas y hacer ejercicio directo de sus derechos para que no se les atropelle y no se les pase a llevar en sus territorios. Entonces, es lo que hoy día está pasando frente a la nueva situación como te planteaba, de nueva etapa de expansión del extractivismo, y cómo las comunidades se organizan y enfrentan estas nuevas amenazas o acciones que están hoy día deteriorando las condiciones de vida de las comunidades, y que normalmente va caminando por distintos carriles, ¿no? La comunidad va aprendiendo de lo que ocurre y las estrategias que han usado otras comunidades, y de esa manera también van optimizando de alguna manera qué estrategias, qué acciones, a quién hay que golpearle la puerta, a quién hay que presionar desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, para que sus demandas puedan ir siendo instaladas y respetadas también en el contexto del país.
Igualmente también es súper interesante pensar que en el desarrollo de estos 3 talleres, que este primer ciclo de talleres que se realizaron este año, como las propias personas que iban moderando las situaciones se observaban más, y también los mismos grupos se hacían mucho más parte de las dinámicas. Por ejemplo, hay cosas que son muy disruptivas, como la pausa activa, los movimientos, como el ejercicio de respiración previo. Todo eso, hay un principio donde hay cierta vergüenza, una obligación a abstraerse, a ser muy serio, ser muy duro, que te ayuda a romper. Eso también permite mucho al desarrollo de ideas exterior. Esa aplicación igual es constante. Por lo mismo, también esta pregunta surge un poco como contrapregunta ante lo que me planteaba, que era eh, el proceso de sumergirse en estas metodologías y de una visión política, el cómo llegan finalmente a sentirse propias, a que surja en la primera idea, en la primera formación de planificación de un momento, el decir, ya quiero que esto tenga este color político, o sea, más de color, esta postura política, y, y la quiero plasmar. ¿Cuánto tiempo lleva en tu experiencia el poder hacerse propio, de hacerse parte de una metodología tan compleja? Sabes que no toma tanto tiempo. Yo acabamos de terminar un curso para funcionarios de la atención primaria en salud que duró 3 sesiones de 3 horas cada sesión. Y el nivel de transformación del discurso de la narrativa fue impresionante porque fue muy rápido el cambio. Y esa es la magia de la educación. Bueno, no es la magia, está hecha, uno intenciona. Y por eso yo insisto que es una propuesta político-pedagógica, porque nos han hecho creer que la educación es neutral y es objetiva. Desde el lugar uno construye el conocimiento. Desde un lugar específico uno toma la decisión de usar una técnica o una metodología específica. Por ejemplo, yo el ejemplo que siempre doy es como hasta los años 2000 o 90, a mediados de los 90, la dictadura militar estaba pero completamente invisibilizada en los libros de historia. Entonces ahí uno ve que dice, bueno, la educación no es neutral. Alguien define cuáles son los contenidos que van a estar en los libros de educación para las escuelas. Alguien define, y eso para todo, no solo en el caso de la historia, también en las ciencias naturales o biología, en la ciencia en general, si se va a hablar de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o no, en los libros que los niños tienen en las escuelas. En el fondo, son procesos, pero los procesos también tienen que ver con de construir y romper un poco que la información y la construcción de conocimiento solo pasa por la cabeza, que es lo que tú decías. La información, el conocimiento pasa por el cuerpo completo. Esta cultura hegemónica capitalista, neoliberal, ha hecho que finalmente nosotros nos despojemos de nuestros cuerpos y pensemos, en el caso de la educación, que solo el conocimiento pasa por la cabeza. Y por eso es importante que en los procesos educativos también podamos mover el cuerpo, entender que también mirando una imagen podemos problematizar sobre nuestra realidad, no solo leyendo un texto. Hay otras formas de ir construyendo y mirando nuestra realidad. Podemos sacar a las comunidades a sacar fotos, a construir dibujos, a construir murales. Quizás no es solo un fanzine, sino que hacer un mural con la misma información de un documento escrito. Hay muchas otras, porque asumimos que todo el mundo sabe leer, que todo el mundo maneja las plataformas digitales, y hay muchas otras formas de construir y de poner en la esfera pública ciertas temáticas que a veces incomodan. Entonces, pero son procesos que yo creo que cuando uno diseña talleres, si bien son procesos largos en términos de poder transformar la sociedad, es muy iluminador cuando la gente termina un taller y dice, he estado siendo engañada toda la vida. ¿Cómo nadie me dijo esto? Cómo el Estado permite que los supermercados, por ejemplo, estén llenos de productos ultraprocesados que contaminan el medio ambiente y dañan nuestra salud. ¿Cómo el Estado permite eso? ¿Por qué hablamos de seguridad alimentaria y no de soberanía alimentaria, por ejemplo? ¿Por qué ponemos el tema o la problemática de violencia de género solo en la esfera privada y no en la pública? Si en realidad me doy cuenta de que hay muchas mujeres que sufrimos lo mismo. Y la respuesta no es individual, sino que es colectiva. Y lo que ha hecho el modelo finalmente es fragmentar y pensar que las respuestas son solo individuales. Porque yo voy a cambiar, voy a dejar de comer algo, voy a bajar de peso, voy a dejar de contaminar el planeta. O las fechas más cortas, cuando la responsabilidad de que no haya agua no es de las personas, sino que hay un modelo que permite la extracción de agua y el despojo del agua en distintos territorios.
Entonces, pero eso, cuando uno empieza a develar y sacar estos mantos, dice, chuta, en realidad hay un modelo que permite que estemos en estas condiciones. Con ese objetivo en mente, con la intención de buscar este punto medio, ¿cómo ustedes se organizan actualmente para construir esas redes que puedan ampliar también el trabajo sindical? Y si existen vías de acción para los sindicatos que hoy día están buscando cómo poder organizarse de otras maneras para integrarse, para sumarse, para quizás aprender de cómo seguir avanzando en la organización sindical. Esperamos que existan ese tipo de organizaciones que estén buscando y que quieran participar, porque lamentablemente, Santi, te digo esto, la tónica es todo lo contrario. Lamentablemente hoy día las organizaciones sindicales, sus dirigencias son elegidas y se quedan al interior de la empresa solamente, sin vincularse con otras y otros sindicatos, con otras organizaciones, con otra experiencia. Entonces quedan totalmente aislados. Y sin participar del movimiento de los trabajadores a nivel nacional, pues sin decir, oye, mira, nosotros desde acá estamos viviendo y sufriendo esto, o hemos podido solucionar de esta otra manera. No está pasando eso, lamentablemente. Se quedan al interior administrando solamente el sindicato. Entonces, claro, nosotros como federación justo estamos en un proceso en que, como bien tú dices, está totalmente debilitado el movimiento sindical. Por tanto, nos estamos abriendo a tratar de agruparnos con más organizaciones sindicales, con más sindicatos. Estamos ahí tratando de hacer llamados, cursos de formación, conversas también con sindicatos, muy desde la honestidad, mira, estos somos, aquí estamos, ¿cachai? Y unamos fuerza para poder no solo resistir, pues no se puede resistir, también hay que dar la avanzada, también hay que proponer, hay que crear nuevas cosas, quizás nuevas formas de organizarse, buscar. Entonces, en esa búsqueda estamos. Y en base a eso, por ejemplo, decirte que no sé, pues, como sindicatos y organizaciones sindicales, tenemos una radio, un medio de comunicación, la Radio Miño, que nos permite, ¿cierto?, acercarnos a la comunidad, a la de los trabajadores, a las vecinas y a los vecinos del territorio, no solo de Maipú, Cerrillo, sino que un poco a nivel nacional también. Eso por un lado, y como te decía, por otro lado, la Federación de Sindicatos está buscando instancias de hacer llamados a los sindicatos del territorio para que nos acerquemos, conversemos, más allá de que, oye, fedérate o no fedérate, ¿cachai? No en ese tipo de instancias, sino que, loco, te federía o no, trabajemos juntos, apoyémonos, veamos cómo nos fortalecemos los sindicatos del territorio y también cómo nos vinculamos con las organizaciones sociales. Porque finalmente somos un todo. Tenemos problemática en el trabajo, pero también en la casa, también tenemos en la vivienda, tenemos problemática en distintos niveles. Entonces creo que juntar la fuerza es súper necesario hoy día, la experiencia. Bueno, y claro, dentro de las complejidades de la construcción de las organizaciones, hay un punto que tú también tocaste y que tiene mucho que ver también con el trabajo de las plataformas, que es como el obtener herramientas, el obtener esta información, el quizá el camino para dejar de buscar representantes también es sentirse y apropiarse de sus propios saberes y tener como, no sé si la personalidad, pero sí como la confianza en uno mismo, en poder presentarse ante una autoridad, ante un cuestionamiento y tal como dices tú, proponer. Y desde ahí, bueno, lo basal es que esta crisis es transversal. Las inversiones de los grandes capitales van dentro de la AFP y esas AFP invierten en empresas de energía y así sucesivamente. Existen un montón de complejidades que hoy día es necesario apropiarse del conocimiento para poder enfrentarlo. ¿Cómo sientes tú en tu experiencia, cómo se ha ido apoyando en ese avance, en ese aprendizaje, el trabajo en las plataformas de observación popular, que es como el nombre completo, y en esa búsqueda de alternativas populares? Bueno, en la participación en esta instancia, en realidad el primer motivo fue por conocer a más organizaciones de Maipú, como parecía ser una instancia donde se convergieron muchas organizaciones de diverso tipo, ¿no? Creo que eso ya encontrarnos es valioso en este tiempo. Creo que nos juntemos a reflexionar ya es un primer paso, que no es primera vez que se hace también. Hay muchas personas que siempre queremos que vaya a ir un poco más rápido, ¿cierto? Pero lamentablemente toca entender los ritmos. Eso es súper valioso, creo. También las comunidades mapuches a veces nos enseñan que eso es importante, entender en cada territorio el ritmo que está presente ahí.
y que hay otros lugares donde los ritmos son tan más avanzados, digamos. O sea, depende cómo entendamos eso de avanzado, pero creo que ha sido valioso encontrarnos, por ejemplo, interconectarnos entre las organizaciones que estamos pensando una forma de acceder a la vivienda basada en ciertos valores, en la autogestión, en esta noción de lo colectivo, de la propiedad colectiva, de la autoconstrucción, etcétera. Eso, conectarnos con un poco con lo que significa la lucha de los compas de acá de FESICEM, del sindicato, de la Federación de Sindicatos, que son algunos sindicatos de la construcción. Entonces hay diálogos que se pueden tejer y desde, por ejemplo, desde la red de abastecimiento, cómo tomar un vínculo con los campesinos, campesinas que van a ser expropiados por esta orbital, sin finalmente hay un lenguaje muy común ahí. Sí. Y lo mismo con esos campesinos en relación a las organizaciones hoy día medioambientales, que eso, su foco es ese, pero en el fondo hay un relato igual que yo leo que tiene que ver con el territorio. Entonces ahí creo que está un punto común, lo político en el territorio, que nos lleva finalmente a cómo proponemos una otra forma. Ahí está, yo creo, veo el fondo del tema. Por un tema hay que frenar ciertos desarrollos, y eso no significa pararnos, o sea, movilizarnos, la verdad. No hay otro camino. Hoy día con la orbital también toca movilizarse. Hoy día con los desarrollos en altura, por ejemplo, cada vez más amplios acá en Maipú, de guetos verticales o de proyectos lucrativos, toca frenarlo, y así ha sido un poco. Pero se quedan ahí. Entonces, como para dar ese paso, creo yo, una cosa es encontrarnos, importante lo que estos encuentros han generado, pero hay algo que también creo que va más allá, que está en lo que cada una de las organizaciones proyecta. Y creo que es algo que al presente quizás no se ve, pero con el tiempo queda, porque son los contactos los que quedan, la afinidad, de que tú ves que hay alguien que quizás sintoniza en el mismo sentido, de quienes comparten los mismos principios, sobre todo de no estar invirtiendo tu trabajo, tu red, tu información en algo que después va a terminar teniendo un fin político institucional. Creo que ahí hay un valor, sobre todo si esto también se replica en distintas regiones. Creo como que eso tiene un paso, ¿ya? Pero han existido tantas instancias de tratar de levantar coordinaciones que en lo personal y desde mi experiencia creo que hay que leer ese ritmo y no montar como ninguna estructura previa a lo que realmente la etapa en que estén las distintas organizaciones necesiten. Por ejemplo, en el mundo de la vivienda nos pasa que nos vamos a presionar a formar una federación de cooperativas de vivienda. Quizá hoy día no es el momento, quizá hoy día es el momento de una red nomás, una red de cooperativa, algo de intercambiar información. Entonces eso tiene que ver con leer los momentos y entre la experiencia existente definir como cuál es el primer puente de unión que podemos ir generando. Y eso sería una pregunta para la organización acá en Maipú. ¿Sí? Como cuál es ese espacio y qué principios nos unen y qué queremos proponer. No solo qué demandamos, solo probablemente lo tenemos súper claro. ¿Qué proponemos? ¿Qué proponen las organizaciones medioambientales respecto a la defensa de los territorios? Ok, defensa de los mares, pero ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué pasa con los sindicatos? Mejores condiciones laborales, pero ¿qué otra avanzada respecto a los trabajadores acá del sector industrial de la comuna? Y lo mismo queda para las organizaciones de vivienda. O sea, está bien, ahí necesitamos suelo, pero ¿qué más? ¿Cómo intervenimos en el instrumento de planificación acá del territorio, para regular el territorio? Son cosas que son de una escala a veces que son muy grandes. Son gigantes, pero es que si uno piensa en la orbital, son gigantes. O sea, es que no hay otra. Y el territorio, cuando siempre nos enfrentemos al mundo del territorio, nos vamos a desbordar en eso. Y frente a eso, y como va a ir cerrando la opinión en esto, yo más bien me recojo a la esencia de algo que hoy día está muy colectiva la reflexión, que tiene que ver con el interior de las organizaciones, no tan afuera. O sea, nuestro problema es que a veces tenemos muy clara la demanda, ¿sí? A veces no tan clara la propuesta, como decía, pero la demanda sí. Y a la interna estamos llenos como de fisuras en la organización, fisuras de la forma, de los métodos, Eso también es muy relevante hoy día. Yo creo que la revuelta quedó súper claro. Por eso muchas organizaciones se quebraban entre las fracturas temporales de los militantes, de los activistas. No, que en esa época lo hacíamos así, no, pero es que ahora lo queremos hacer así.
eso toca trabajarlo y toca integrar cosas, lo mejor de cada mundo, de cada época, ¿cachai? Para generar algo sostenible. Que la crisis de salud mental es un tema estratégico de abordar en el periodo actual. O sea, tenemos militantes, tenemos personas totalmente precarizadas que además necesitamos organizarnos para salir de esa precarización. Entonces, si no atendemos esa primera dimensión más del colectivo interno, donde, como dicen los compañeros del Comité de Salud, donde la organización popular sane, me parece muy valioso esa reflexión. Si no tenemos eso, tampoco idealizándolo, ¿cierto? Pero avanzando en eso, me parece que la fortaleza para sostener esa propuesta que queremos plantear puede ser más viable. Que podemos tener un horizonte de propuesta muy larga, como hablamos, ¿cierto? Son temas de escala. Estamos hablando aquí porque para transformar la situación de la orbital hay que articularse con otras comunas. Entonces, pues, o me quedo inmovilizado o parto por algo que tiene que ver por fortalecer la organización y articularnos de ahí. Y ahí creo que hay un tema que con eso partamos. Y estamos dando paso, creo yo. Ahora, cómo seguirá, dependerá de la autonomía de la organización. Bueno, claro. Ante una historia súper rica de organización y de formas también de trabajar sus propias referencias sociales, tienen esta costumbre y una cultura muy de organizaciones de nombrar a personas que han marcado la historia del territorio. Tanto como el comedor, tanto como los salones de la punta vecinal. ¿Nos podría contar cuáles son estas personas? ¿Por qué marcan tanta importancia? ¿Por qué son tan referentes y referentas de su historia? ¿Y por qué también les parece tan importante elevarla a ese tipo de imágenes sociales que son que finalmente mantienen y protegen la memoria del territorio? Claro. Precisamente una de las líneas de trabajo de las organizaciones, junto con algunos de los principios que comentaban antes, tiene que ver con el trabajo permanente en función de la memoria. Creemos que en particular por la forma en la que se funda nuestra población, a través de un hecho de violencia que marca la vida de las familias de ahí en adelante, trabajar en función de la memoria, no olvidar, es una responsabilidad, creemos, para todas las generaciones que siguen. Y por eso siempre hemos intencionado reconocer la historia de nuestros vecinos y vecinas que dieron luchas antes que nosotros y nosotras. También incluso como un acto de humildad y como un acto de amor. Reconocer que en realidad lo que hoy día desarrollamos las generaciones como trabajo comunitario, social, político en el territorio no es nada que estemos inventando. Nosotros creemos sin duda que lo que hoy día nosotros y nosotras desarrollamos es más bien una posta que nos pasaron otros y otras que construyeron antes de nosotros y nosotras, y que sin ellos no habría sido posible construir lo que hoy día tenemos, no habría sido posible avanzar. Entonces ahí surgen dos cosas: la necesidad de reconocer a quienes ya fueron parte de la historia, pero también la necesidad de sistematizar lo que estamos haciendo hoy día para que esto pueda ser traspasado a las siguientes generaciones. Y ahí, sin duda, se levantan algunos referentes que son súper importantes para la historia de la población y que creemos que, así como los hay en nuestra población, hay también en todas las poblaciones en Chile. En nuestro caso, por ejemplo, uno de los salones principales de la Junta de Vecinos se llama el Salón Juan Orellana, que es el nombre del primer dirigente de nuestra Junta de Vecinos, el vecino Juan Orellana, que aún está vivo, que está muy orgulloso de que su salón, porque él dice: los invito a pasar a mi salón cuando tenemos actividades ahí. Para nosotros fue súper importante marcar este hito con el vecino en vida, reconocerlo, hacerle sentir que su trabajo fue esencial para lograr lo que hoy día tenemos como organizaciones, pero también reconocer que la historia incluso de la comuna fue nuestra población un motor fundamental. El vecino Juan Orellana junto a otros vecinos y vecinas conformaron el primer comité pro comuna, que permite que hoy día San Pedro de la Paz sea una comuna parte de Concepción, por ejemplo. Entonces hay una historia súper rica en torno a la organización. Así también otras vecinas, como la vecina Ida Castillo, que formó también y ayudó al proceso de formación de muchas mujeres en términos de salud. Lo mismo la vecina Rosa Silva, que fue una de las primeras vecinas que también se organiza junto al vecino Juan Orellana en torno a la Junta de Vecinos, las luchas, las demandas, los procesos que tienen que ver con la construcción de nuestra población. Y así podemos pensar a muchos y muchas más. La vecina Marta Silva, que fue esencial, por ejemplo, en el desarrollo del fútbol de barrio y la historia misma que se asocia a la población en torno a esta línea de fútbol de barrio, las mujeres construyendo, cómo logramos sacar a los niños y las niñas del narcotráfico, de esta narcocultura, en torno también al desarrollo del deporte, el arte, la cultura y el patrimonio.
Pero sí también pensamos en otros referentes, ¿no? Como referentes a nivel nacional incluso. El salón del primer piso, que es el segundo salón más grande también de nuestra Junta de Vecinos, se llama Salón Luisa Toledo, porque nos reconocemos también en las historias de otras pobladoras, de madres del pueblo, que nosotros reconocemos también como mujeres potentes, referentes, que encarnan una historia que también es común a nuestra población, a nuestros vecinos y vecinas, de lucha, de resistencia, una historia también marcada por el dolor, pero que a pesar de eso decide construir en lo colectivo. Y así también otros referentes, como por ejemplo la oficina de la Junta de Vecinos, la oficina dirigente de la Junta de Vecinos, lleva el nombre también de una importante defensora de los derechos humanos que, si bien no vivió en la población, ella sí tuvo un rol fundamental en la formación de dirigentes y dirigentes a través de los vínculos por ahí con la Iglesia Luterana, también con la Universidad de Concepción. Entonces, siempre nos es importante reconocer a nuestros referentes, aquellos que podemos hacerlo en vida, obviamente lo logramos hacer, y aquellos que ya partieron, creemos que aún es más la responsabilidad de reconocerlos, de no olvidar sus nombres, y que las nuevas generaciones que los vayan recordando y las vayan recordando también, sobre todo a mujeres incluso, que han sido fundamentales no solo en la historia de la población, sino que en la historia de Chile. Muchas gracias por ver el último capítulo de Ante la Crisis Acción. Si te gustó este capítulo, te invitamos a seguir las plataformas de Observación Popular en todas sus redes sociales. Puedes buscarnos en @Observación Popular en Instagram, también como plataformas de Observación Popular en Facebook, como Observa Popular en Twitter, y también tenemos el canal de YouTube y Spotify, donde están alojados todos los capítulos de este podcast. Te invitamos también a conocer el trabajo de las plataformas de Observación Popular en profundidad visitando fundacionsol.cl/poap. Esperamos que nos veamos pronto. Muchas gracias por ser parte de este proceso, por escuchar estas entrevistas, y te invito a suscribirte, a darle me gusta al video y a seguir atento, a seguir atenta a los próximos pasos de las plataformas de Observación Popular, con el objetivo de seguir encontrando alternativas populares ante la crisis socioambiental.